Si tienes inquietud por conocer acerca de las relaciones tóxicas, si quieres saber más sobre el trastorno narcisista de la personalidad, si vives en una relación que no te hace feliz y de la que quieres salir, si algo en tu relación te inquieta, te incomoda, te ofrezco respuestas a tus dudas en el directo que realizo en mi canal de YouTube cada mañana, los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, hora española. Te espero. Tratar con un narcisista es complicado, sin paliativos. La persona narcisista tiene un sentido exagerado del yo, suele ser vanidosa y cree que es superior a los demás, piensa que los otros deben rendirle pleitesía y se molestará si no lo hacen. También puede llegar a ser muy egocéntrica, egoísta y manipuladora. Por eso quienes tienen una pareja o una madre narcisista terminan manteniendo una relación tóxica en la que solo ellos dan y se sacrifican, mientras que el narcisista recibe y exige cada vez más. Por desgracia, el narcisismo es una de las características de la personalidad cada vez más común. Se estima que al menos el 6,2% de la población tiene un trastorno narcisista en algún grado. No obstante, esa cifra es aún mayor si nos referimos únicamente al narcisismo como rasgo de personalidad acentuado. Es decir, aquellas personas que tienen características narcisistas, pero que no llegan al grado de padecer un trastorno de la personalidad. A continuación, te dejo 10 síntomas que te permitirán identificar al narcisista con bastante facilidad. Como existen diferentes grados de narcisismo, cuantos más puntos cumpla y en mayor intensidad, mayor será el grado del trastorno que padezca. En primer lugar, critica constantemente a los demás o los menosprecia porque cree que son inferiores. La persona narcisista cree que es superior a los demás, por lo que devalúa el trabajo y el esfuerzo de los otros continuamente para quedar en una posición mejor. En segundo lugar, piensa que el mundo gira a su alrededor, lo cual se debe a que tiene una perspectiva de la vida demasiado egocéntrica. Esta persona se centra en sus necesidades y deseos, por lo que suele mostrarse bastante insensible con los demás. Cuando están mal, son los más enfermos, molestos o heridos, hasta el punto de que las necesidades de los demás simplemente desaparecen para ellos. En tercer lugar, tienen una necesidad exagerada de atención. Una persona narcisista siempre intentará ser el centro de la atención de forma positiva o negativa. No importa cuánto le digas que le amas, admiras o apruebas, nunca será suficiente para él, porque en el fondo esa persona no se siente segura de sí misma y busca a través de esa atención una validación que lo satisfaga. En cuarto lugar, al principio pueden parecer encantadores, ya que muchos narcisistas suelen tener una personalidad seductora y confiada, lo cual atrae a los demás, hasta que descubren que en realidad se trata de un ser absolutamente egocéntrico. En quinto lugar, piensan que tienen la verdad en su mano, por lo que a menudo caen en la intimidación intelectual, una actitud que llega a ser muy incómoda para todos aquellos que le rodean. La persona narcisista cree que lo sabe todo y que el resto simplemente se equivoca. En sexto lugar, asume una actitud intransigente. Casi nunca está dispuesta a ceder ante las peticiones y necesidades de los demás, sobre todo si ello implica tener que hacer alguna concesión personal. En séptimo lugar, no conoce la palabra humildad, de manera que a menudo alimenta metas tan grandes y ambiciosas que colindan con lo irracional. Un narcisista puede comportarse como un niño de 2 años que desconoce fronteras y obstáculos. En octavo lugar, alardea de sí mismo o de sí misma, de sus habilidades, profesión o estilo de vida. La persona con una personalidad narcisista cree que es el más competente, inteligente y correcto, por lo que se asegura de hacerle ver a los demás que es mejor en todo, aunque para ello tenga que recurrir a las mentiras más grandes. En noveno lugar, no acepta las críticas y puede reaccionar de manera agresiva, puesto que siente que están atacando su ego. De hecho,
las críticas pueden hacerle sentir muy conmocionado y herido en su amor propio. En 10º lugar, no duda en culpar a los demás. Cuando las cosas no salen bien, la persona narcisista no suele asumir la responsabilidad, sino que culpa a los otros. Generalmente su blanco son las personas más cercanas, amables y disponibles para él. De esta manera protege su ego de la sensación de fracaso. Afortunadamente, los narcisistas natos suelen ser fáciles de detectar, aunque también existe lo que podríamos llamar narcisistas encubiertos, que a primera vista parecen humildes, inocentes y caritativos. Bajo esa máscara sensible se esconde el desprecio y una sensación de superioridad que es mucho más difícil de detectar, de manera que tratar con un narcisista suele ser más complicado porque de repente pasará a convertirse en la víctima de la situación. No obstante, ambos tipos de narcisismo comparten el mismo perfil de maltratador psicológico y un mismo objetivo: disminuir, humillar y sabotear la vida de sus víctimas. Por eso esas personas terminan sometiéndose a una violencia psicológica que las incapacita emocionalmente. Para saber cómo tratar a un narcisista sin perder tu equilibrio emocional, primero necesitas conocer sus técnicas de manipulación de manera que puedas responder asertivamente. En primer lugar, utilizan una mezcla de humillación, dobles intenciones y un lenguaje en clave. Cuando una persona narcisista siente que su inteligencia, logros o apariencia están siendo amenazados, atacará al otro sin dudarlo. Su objetivo es bajar a la víctima del pedestal. Puede hacerlo a través de un cumplido seguido de una bofetada emocional o viceversa. Por ejemplo, puede decirnos lo bien que hacemos algo para después señalar lo mal que hacemos otra cosa y hacernos sentir fatal. También puede recurrir al sarcasmo o imprimirle un tono condescendiente a su halago como si en realidad no lo mereciéramos. Obviamente, la crítica siempre irá dirigida a uno de nuestros puntos sensibles. Con esta estrategia, la persona narcisista hace pasar su ataque como una verdad legítima, obligando a la víctima a aprobar y validar su idea. Si no lo hacemos y reaccionamos atacándole, inmediatamente pasará a convertirse en la víctima y nosotros seremos siempre el malo de la película. Esta técnica se conoce como gaslighting y se basa en una serie de juegos mentales sutiles que rozan el terreno de lo ambiguo para socavar la confianza de la víctima en su propia realidad y en el sentido de sí mismo. Como resultado de esta estrategia, a menudo la víctima se queda confundida y no entiende muy bien qué ha ocurrido. Lo más usual es que intentemos reducir la disonancia cognitiva y la confusión, eligiendo creer en la versión del narcisista. El problema es que poco a poco esas humillaciones encubiertas, mensajes en clave y comentarios ambiguos se integran en una realidad deformada con la que la persona narcisista domina a su víctima. Para enfrentar al narcisista cuando hace uso de estas tretas y manipulaciones, debemos mantener nuestras emociones bajo control. Cuando la persona narcisista te critique, intenta no reaccionar porque cuanto más te involucres emocionalmente, más quedarás a su merced, pues comprenderá cuál es tu punto débil y no dudará en volver a atacarte por ese frente en el futuro. Si la persona narcisista dice algo usando un lenguaje en clave, lanza indirectas o intenta desvirtuar la realidad, pídele que sea más preciso, porque no estás entendiendo eso que te quiere decir. De esta manera desarma su estrategia de sometimiento y de humillación directa. En segundo lugar, la técnica de la labilidad. Quien tiene una personalidad narcisista hará todo lo posible por humillar a su víctima, pero sin que ésta se dé cuenta, al menos al inicio. Para lograrlo recurrirá a todo tipo de estrategias que disimulen su intención de tomar el control y de someter a su víctima. El resultado de estas tácticas de manipulación es que puedes sentir que estás caminando todo el tiempo sobre un terreno minado, lo cual te genera una gran tensión. La persona narcisista puede hacerte un comentario ácido sobre tu forma de ser y al segundo siguiente aliviará el golpe diciendo algo dulce sobre ti.
Esa labilidad tiene un objetivo preciso: hacer que te centres en tus comportamientos y defectos en vez de analizar los suyos, que son los que representan el verdadero problema. De esta forma, terminarás echándote la culpa si la relación va mal. De hecho, notarás que la persona narcisista cambia bruscamente el tema cuando éste cae en su terreno. Cuando le reproches algo, dirá frases como «no voy a discutir contigo» o «no vale la pena seguir hablando de esto». Lo cierto es que no importa lo que tú hagas, porque el narcisista nunca estará satisfecho y no está dispuesto a asumir su responsabilidad. Es fundamental que te mantengas fiel a lo que piensas y sientes y que observes sus patrones de comportamiento desde una actitud objetiva y desapegada. No te fijes en las palabras, sino en su comportamiento. Cuando no te dejes seducir por sus palabras y halagos, te darás cuenta de que su comportamiento es voluble y manipulador. Si necesitas aclarar algún asunto, no caigas en las discusiones emocionales. Apégate a los hechos y no permitas que la persona narcisista se vaya por las ramas. Reencauza la discusión hacia el tema principal, que es el que a ti te interesa. En tercer lugar, la visión de túnel. La visión de túnel es una estrategia que utiliza la persona narcisista para centrarse en algún detalle irrelevante o que no está relacionado directamente con la cuestión de la que se trata, ya sea para minimizar algo que has logrado o para liberarse de su responsabilidad. Por ejemplo, si acabas de terminar la maestría, el narcisista te felicitará y acto seguido te preguntará ¿cuándo piensas hacer el doctorado? De esta forma minimiza tus logros y te hace sentir mal, resaltando lo que te falta por lograr o las cosas negativas que tienen lo que ya has logrado. Con esta estrategia, el narcisista lo que hace es restringir tu campo visual de manera que te fijes solamente en aquello que él resalta. Se trata de una técnica muy sutil que puede llegar a generar una profunda insatisfacción en la víctima, la cual puede llegar a conseguir grandes cosas, pero aún así se sentirá que no es capaz de hacer nada. No permitas que te arrastre a su visión limitada. Disfruta de lo que has logrado y recalca el esfuerzo y las habilidades necesarias para ello. Aprende a hacer oídos sordos cuando alguien desee minimizar tus logros o hacerte sentir culpable por algo que aún no has alcanzado o que no has hecho de manera perfecta. También puedes desenmascararle, decirle que su crítica te parece excesiva y que no tienes ninguna necesidad de impresionar a los demás. Si le dices que lamentas mucho su opinión, pero no la compartes, y te sientes satisfecho con lo que has logrado, la persona narcisista comprenderá que no puede manipularte emocionalmente. Por último, recuerda que para tratar con un narcisista sin perder tu equilibrio emocional, no es necesario discutir. Bastará con que le hagas entender que su opinión y actitudes no hacen mella en ti. Cuando la persona narcisista se da cuenta de que tienes una autoestima a prueba de balas, dejará de lanzarte dardos envenenados porque al final lo único que desea es establecer una relación de dominación emocional, de manera que cuando se percate de que no lo conseguirá, perderá todo el interés en ti. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.